Buenas tardes, mis amadas hermanas. Aquí estamos una vez más con este hermoso programa de Sentimientos Real del Corazón. El día de hoy vamos a tener una enseñanza muy importante y esta enseñanza se llama El sufrimiento es el comienzo de un propósito. Entonces nosotros nos vamos a basar al libro de Génesis y nos vamos a ir al capítulo 45, versículos 7 y 8. Y lo leemos honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Muy bien. Bueno, mis amados hermanos, todos conocemos y sabemos, ¿verdad?, de la historia de José y sus hermanos, pero también sabemos del propósito que Dios tuvo en él. Pero asimismo nosotros debemos de tener bien en claro y entender la diferencia entre caminar hacia el propósito y estar en el propósito. Esto lo vamos a ir entendiendo con los sucesos por los cuales José tuvo que pasar. Pero antes de eso, cabe mencionar que Dios le dio a José un don muy especial, y ese era el don de interpretación de sueños, y cuyo don sería el canal que llevaría a José hacia el propósito de Dios. Bien, mis hermanos, para que ustedes vayan entendiendo al punto en que yo quiero llegar, ustedes pueden ir anotando los capítulos y versículos que yo les voy a dar a continuación para que más adelante ustedes lo puedan entender más detenidamente. Muy bien, ahorita nos vamos a ir al capítulo 37, versículos 3 y 4. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bien, a partir de aquí es donde inicia o comienza el sufrimiento de José, porque sus hermanos, al darse cuenta que él era el más amado por su padre Israel o Jacob, comenzaron a verlo con odio, con celos, con envidia, al punto de aborrecerlo. Y todo esto llevó a que José fuese rechazado por sus mismos hermanos y en su misma casa. A continuación vamos a leer los versículos 18 y 20 de este mismo capítulo 37. Y dice: Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Ay, Dios mío. Bueno, aquí nos damos cuenta, hermanos, de cómo los hermanos de José conspiraron para matarle. También de cómo se burlaron de sus sueños. Ellos lo que más deseaban es que José desapareciera de su vida, totalmente de su vida. Y por consiguiente les llega la oportunidad de deshacerse de José. Nos vamos a ir al versículo 28. Cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron, y los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Los hermanos de José lo venden a los madianitas con la finalidad de que se lo llevaran lejos y que les sirviera como esclavos en un país que no era el suyo. No obstante, el sufrimiento de José no concluye aquí, porque al llegar al país de Egipto,
Él ignoraba de lo que sucedería con su vida en ese lugar. Y vamos a leer el versículo 36. Y dice: los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Bien. José es vendido por segunda vez. La primera, por sus hermanos. La segunda, por los madianitas o ismaelitas que lo venden a Potifar, quien era el capitán de la guardia de Faraón, ahí en Egipto. Al llegar José al pueblo egipcio, su vida se torna en una total incertidumbre y angustia, porque él no sabía si volvería a ver a su padre amado Jacob, y lo peor de todo es que él estaba muy lejos de su casa y se sentía completamente solo. Y es aquí donde nos vamos a dar cuenta de algo muy importante en la vida de José. Para esto nos vamos a ir al capítulo 39, versículos 2 y 3. Nos vamos a ir al capítulo 39, versículos 2 y 3. Y lo vamos a leer. Mas Yahweh estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Yahweh estaba con él, y todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar con su mano. Esta parte es muy importante y fundamental, porque Dios está demostrando que él no se apartó de José, y que hizo de él un varón próspero, pero asimismo tenía que seguir pasando por las pruebas. Y en esta ocasión a José le tocaría enfrentarse con una prueba muy difícil, y esta prueba sería con la esposa de su amo. Vamos a leer los versículos del 12 al 14 y 19 y 20. Así que nos vamos a los versículos del 12. Ya. Del 12 al 14. Y dice: y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Aquí la esposa de José, la esposa de su amo, lo provocaba a José, porque ella quería que José durmiera con él. Y como ella no consiguió su objetivo, pues quiso vengarse por el hecho de haber sido rechazada por José, quien era un hombre guapo y joven. En ese momento, José tuvo que haberse sentido morir, porque fue condenado a una prisión siendo inocente. Y lo peor de todo es que José tuvo que pasar la prueba de la tentación, de la injuria y la injusticia. Y él no sabía qué pasaría ya con su vida en la cárcel y cuándo saldría prácticamente de ella. Pero José tenía una esperanza, y esa esperanza era Dios. Así que aquí vamos a ver en el versículo 21 de este mismo capítulo 39. Vamos a leer el versículo 21. Pero Yahweh estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. En este versículo nos demuestra Dios por segunda vez que él nunca se apartó de José, que nunca lo abandonó, y que su gracia siempre estuvo con él todo el tiempo, porque Dios es un Dios fiel. José también sufrió a causa
del olvido, ¿sí? Cuando él le hizo un bien a un preso, quien era el copero de Faraón, después de que le haya interpretado su sueño, le pidió que se acuerde de él cuando saliera de la cárcel. Para esto nos vamos a ir al capítulo 40, versículo 14. Nos vamos a ir 40, versículo 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta prisión. Pero lamentablemente el copero se olvidó de lo que José le había pedido. Entonces, ahora bien, después de la salida del copero de la cárcel, José tuvo que haber estado en la espera de un milagro para poder salir de esa prisión. Así que nos vamos a dirigir al capítulo 41, versículo 1. Y aconteció que pasado 2 años, Faraón tuvo un sueño. Hasta aquí lo vamos a leer, porque yo me quiero centrar en este pedacito. Aquí, en este pedacito, cabe recalcar que antes que José interpretara los sueños del copero y del panadero, él ya estuvo un tiempo atrás dentro de la cárcel. Después de la interpretación es donde transcurre los 2 años. Y Dios empieza a enviar sueños de alerta o de advertencia a Faraón con respecto a la hambruna que se aproximaba al pueblo de Egipto. Y es que a partir de ese momento, la vida de José daría un giro de 380 grados, porque Dios ya estaba abriendo esa puerta para que José entre a su propósito. O sea, Dios ya estaba girando la perilla y abriendo la puerta. Ya, nos vamos a dirigir a los versículos 9 y 10 del capítulo 41. 9 y 10. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Miren cómo Dios obra tan perfectamente aquí, que utiliza al mismo copero que se olvidó de José para que se acuerde de él ante Faraón, porque no había nadie que entienda, o sea, que posea ese entendimiento para interpretar sus sueños. Entonces es aquí donde Dios ya abrió esa puerta. ¿Por qué? Porque Dios hizo que el panadero se acuerde de José, que abra su boca, que hable ante Faraón. ¿Para qué? Para que ya José se presente ante él y haga lo que Dios le había mandado hacer, ¿ya? Porque Dios le dio un don a José, que era la interpretación de sueños. Entonces, como yo les dije anteriormente, ese iba a ser el canal para José, para que él entre a su propósito. Bien, entonces el momento cuando José se presenta ante Faraón y le comienza a interpretar sus sueños y le aconseja de lo que debe de hacer, pues automáticamente Faraón se da cuenta que en José habitaba el Espíritu de Dios y su sabiduría. Con esto nos vamos a los versículos 38, del 38 al 41. En este mismo capítulo, nos vamos del versículo 38 al 41. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José:
Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Muy bien. Y de esta forma, mis amados hermanos, es como Dios obró en la vida de José, usándolo como instrumento para el plan de su propósito. Y más José lo entendió, y esto lo vamos a leer en el capítulo 50, versículo 20. Y dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, José entendió que todo lo que él había pasado, todo por las pruebas, el sufrimiento que él tuvo que pasar, era para el propósito de Dios, porque era la parte de ese plan, era la parte de ese diseño que Dios iba a poner en la vida de José. Porque él, desde antes de que José se le entregara el discernimiento, el diseño de interpretación de sueños, ¿verdad? José ya era llamado para Dios. O sea, él ya era hecho, creado para hacer la obra de Dios, así como muchas veces nosotros también lo somos. Bien, ya, y también aquí vamos a destacar algo muy importante, ya, que es de Génesis capítulo 50, versículos 20, ¿verdad? Lo que yo recién acabé de leer, donde dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ya. O sea, José dice estas palabras a sus hermanos después de la muerte de Jacob, porque sus hermanos pensaron que al morir su padre Jacob, pues José iba a tomar represalias contra ellos por todo el daño que le habían hecho, ¿verdad? Pero más el corazón de José estaba libre de venganza. O sea, en José no hubo venganza, en José no hubo nada en su corazón en contra de sus hermanos. Más bien él perdonó, más bien él entendió que tenía que pasar esto para que José pueda llegar a donde Dios le quiso poner, ¿verdad? Ya, bien, mis hermanos, con todas estas cosas que nosotros hemos visto de José, muchas veces nos vamos a poner a pensar tantas cosas. Por ejemplo, ¿cuántas personas de este mundo estamos pasando o hemos pasado por pruebas, por procesos, por dificultades a causa de un propósito en nosotros? A José le tocó sufrir el rechazo de sus hermanos cuando él era un adolescente de 17 años. Ellos lo llegaron a aborrecer. Le tenían celos, le tenían envidia, porque su padre lo amaba más a él que a ellos, ¿verdad? El sufrimiento de José empezó en su misma casa y por sus mismos hermanos. Muchas veces no es necesario que las personas de afuera te causen daño. Muchas veces nos ha tocado vivir con el sufrimiento cuando apenas éramos unos niños, una criatura inocente, sin maldad alguna, o sea, ¿verdad? Sin maldad alguna. Pero Dios obra en la vida de cada uno de nosotros de diferentes maneras conforme a su voluntad, porque Él quiere que nosotros seamos fuertes y que cada sufrimiento de nuestras vidas sea un aprendizaje para entender o darnos cuenta de dónde Dios nos sacó y a dónde Dios nos puso, a dónde Él nos llevó. Muchas veces hemos ayudado a alguien
y ese alguien se olvidó de lo que nosotros hicimos por él, así como lo hizo el copero, ¿verdad? Pero la mano, yo pienso aquí, ¿no? Pero la mano de Dios es tan grande y poderosa que a veces utiliza a esa misma persona que te humilló, que te ofendió, que te traicionó, que te lastimó, que hasta te difamó, para dos cosas. La primera, para entregarte la bendición que Dios tiene para ti, así como lo hizo Dios con el copero, ¿verdad? Él se olvidó de José, pero lo utilizó después Dios a él mismo. ¿Para qué? Para que él sea el que le abra la puerta a José y él pueda recibir su bendición. Y segunda, para pedirte perdón y demostrarle que tú no te quedaste estancado en un mismo lugar, sino que ascendiste al lugar donde Dios te quiso poner. Así como pasó con los hermanos de José, que se quedaron atónitos al darse cuenta que él era el gobernador y segundo mandatario de todo Egipto. Es tan grande la misericordia de Dios cuando le somos fieles, cuando le somos leales, cuando confiamos plenamente en Él, a pesar de las adversidades, porque es ahí, en ese momento, donde Dios nos dice: ya llegó la hora de entregarte lo que he reservado para ti. Y comenzamos a ser usados para grandes cosas. Y somos ese instrumento portadora de la palabra, portadora de su espíritu, portadora de la esencia de su Hijo Jesús, para que por medio de nosotros se cumplan todas las promesas y ser testimonio para los demás. Y que cada vez que abramos nuestra boca sea para alabar, adorar, glorificar y poner bien en alto el nombre del Dios de los ejércitos, porque nosotros somos su ejército. Y Dios nunca nos abandona en los sufrimientos cuando nos toca pasar por las tribulaciones. Nosotros le podemos fallar a Dios 1,000 veces, pero Él permanecerá siempre siendo fiel a nosotros. La enseñanza, mis hermanos, la enseñanza que Dios nos muestra hoy a través de la historia de José es que él nunca dejó de ser fiel a Dios, nunca dejó de ser leal a Dios, aún estando en medio de las tribulaciones, él confió en Dios. Y José tampoco nunca se apartó de la rectitud, a pesar de estar radicado en un país extranjero donde existía la idolatría a dioses paganos, y también por el hecho de haber tomado por esposa a una mujer egipcia. Y lo excepcional de José es que él nunca permitió que su corazón se envenenara por el odio, el rencor, el resentimiento, sino que más bien aprendió a perdonar y a comprender que todo lo sucedido en su vida era para un propósito. Porque un propósito, escúchenme bien, un propósito es una promesa, un compromiso entre Dios y nosotros. Es un pacto donde nosotros le entregamos a Dios por completo nuestras vidas y Él nos entrega las maravillas de su reino y su poder. Así es como Dios actuó en la vida de José y así es como también Dios actúa en la vida de cada uno de nosotros. A la forma que Él le guste, a la forma que Él quiera, al diseño de Dios. Porque ustedes saben que todos los personajes de la Biblia son con diferentes propósitos, ¿verdad? Diferentes formas de sufrimiento. Pero el propósito es el mismo. Que nosotros servimos a Dios. Nosotros tenemos que enseñar que en medio de las tribulaciones, en medio del sufrimiento, en medio de todo, hay un propósito. Por eso, un sufrimiento es el comienzo de un propósito. Eso siempre tenemos que ponernos
aquí en la mente. Y cada vez que leamos la palabra de Dios, darnos cuenta de dónde Dios nos saca y a dónde Dios nos lleva. ¿Qué es lo que Él busca de nosotros? Así que esto es todo, mis amados hermanos. Espero que les haya gustado esta enseñanza. Así que un beso para todos y bendiciones. Amén.